siglo XX, se hizo una exposición en el Museo de Historia Natural de Chicago. Había un salón especial para la Edad de Piedra del Viejo Mundo. Y presentaron una serie de dioramas. Uno de ellos se llamaba El Musteriense y mostraba esa figura tal como aparece ahí. Es una figura basada en Cueva de Gibraltar, en la famosa Cueva de Boranda, que ahí no lo pone, donde se ve pues una disposición familiar. Eso supone ya una cierta aceptación de ese grupo humano como especie humana, aunque no se diga todavía, ¿no? Pero son distintos a nosotros, su estructura corporal es distinta a la nuestra. Se trata de representar como si fueran bastante más salvajes que nuestra posición erguida, siempre de espalda hundida, echados hacia adelante, cabeza agacha, un aspecto mucho más tosco, más brusco, pero sí que hay una asociación familiar. Y el macho joven está defendiendo la entrada de la cueva. Esta especie de escena a nivel mundial pues humanizó un poco el comportamiento de los neandertales, que hasta ese momento eran considerados pues como no humanos. Bueno, Tanis consideraba así. Esta es una imagen de un libro publicado hace 3-4 años nada más, donde, como podemos comprobar, todavía se le sigue dando, un libro muy importante, se le sigue dando un aspecto bastante tosco, porque no es una representación fidedigna del esqueleto neandertal. Ahora sí lo podemos hacer, y tanto lo podemos hacer que aquí tenemos un neandertal. Este es de verdad. Este es el modelo real del hombre del Ferrazín, decorado. ¿Por qué está decorado de esta manera? Esto fue realizado en nada más que en 2012, hace 12 años. Pues fue realizado así, primero porque el cráneo, la cara, representa exactamente la morfología del cráneo. Así que este señor existió. ¿Por qué lo pintamos? Porque ha habido descubrimientos anteriores, al principio del siglo XX, algunos de ellos en las cuevas que hemos estado trabajando nosotros en Gibraltar, donde se demuestra que utilizaban pinturas, principalmente negro y rojo, para decorarse, no para hacer pintura y decorar paredes. Todavía eso no estaba desarrollado, para pintarse. Por eso está en esta figura pintada. ¿Y por qué lleva plumas? Porque también en las cuevas de Gibraltar, otro impacto internacional, se descubrió que cazaban aves rapaces, principalmente buitres y córvidos, para arrancarle las plumas, no para consumirlas, para arrancarle las plumas. Por tanto, había un simbolismo en esa decoración. Así que posiblemente esta imagen no sea muy distante de lo que podría ser nuestro primo neandertal. Para entender un poco la extensión en el siglo XX, gracias a la cantidad de cuevas que se han estudiado en todo el mundo, pues la extensión estaría delimitado por esa geometría que ocupa parte de Europa y parte de Asia. Tener en cuenta que la mayor parte, el 80-90% del tiempo del cuaternario, es decir, los últimos 2 millones de años, la mayor parte del tiempo hemos estado bajo un ambiente glacial. Los glaciares que ocupaban la mayor parte de Europa, de América del Norte, de Asia, etc. O sea que el territorio para ocupar, para vivir, era pequeño. Y por tanto, donde tanto los humanos modernos como los neandertales vivían, eran en las penínsulas principalmente meridionales, en el Cáucaso, la península griega, la itálica, la ibérica. Esas eran zonas donde principalmente se desarrollaron y vivieron durante 300.000 años. 300.000 años lo sabemos genéticamente, no por restos humanos. Los restos humanos más antiguos en África están, como veis ahí, hace 200.000 años en Asia. Y en el resto de Europa pues los tenemos en torno a 100-150.000 años. De hecho, en Gibraltar tenemos restos y evidencia de ocupación de hace 150.000 años. Curiosamente, la charla que nos convida aquí de Madagascar, curiosamente tiene
Y no solamente posiblemente tuvo el origen ahí, sino que ahí se produjeron las sucesivas migraciones, las migraciones de africanos modernos hacia Asia, entraron por esa zona y se mezclaron con neandertales, una vez amistosamente, como demuestra la genética, y tal vez otras veces no tan amistosamente. Eso todavía no está demostrado en los yacimientos arqueológicos. La expansión fue hacia el este, pero sobre todo hacia el oeste. Hace unos 200.000 años migraron los neandertales hacia el oeste, ocuparon las zonas más benignas de Europa y sobre todo las penínsulas, que sirvieron de refugio. Tanto sirvieron de refugio que en Gibraltar se han encontrado la evidencia más tardía de ocupación neandertal, que son solo 30.000 años. Solo 30.000 años la ocupación de los últimos neandertales como evidencia arqueológica. Es posible que sean más cercanas. De hecho, tenemos ya dataciones algo más cercanas. En torno a 25 o 28.000 años tenemos dataciones cercanas. Bien, y hay otras evidencias, hasta en Portugal, que hay muy buenos yacimientos, o bien entrados ya en Asia, en una cueva ya casi de Rusia, en la cueva de Mesmaskaya, y que además son neandertales recientes, de en torno a 40.000 años. Bien, este sería por tanto el posible punto de origen de los neandertales, y este mismo año sale una publicación en una cueva de esa zona, con la estrella remarcada en azul, donde la cueva tiene una superposición de ocupación neandertal, ocupación de humanos modernos y evidencias de hibridación genética. Es tremendo. O sea, tenemos el sándwich completo, la biloja completa, la tenemos ahí interestratificada, es un descubrimiento importantísimo. Bien, ¿qué podemos, por tanto, resumir como estado de la cuestión? Digamos, para hacer un resumen antes de entrar en algo más corto. Bien, pues, si la vista no me falla, los humanos modernos euroasiáticos llevamos hasta un 4%, hasta lo normal es que sea entre un 1 y un 2% del genoma neandertal. Habitando Europa desde hace aproximadamente 300.000 años. Y los modernos, nosotros, entramos en Europa hace solo 45.000. Los primeros. Mi pregunta es, ¿quién enseñó a quién? Estos señores llevaban desde 300.000 años en Europa. Nosotros fuimos ocupando el espacio que ellos fueron dejando sin saber por qué lo dejaron. En algunos casos interrelacionamos, pero otras veces fuimos ocupando su espacio. Así que tal vez estuvimos aprendiendo algo de ellos y no al revés. El uso del fuego era una tecnología habitual, muy habitual en sus desplazamientos, lo controlaban perfectamente. Hay una cantidad de hogares tremendo. De hecho, en Gibraltar hay un hogar neandertal que tiene una duración de 20.000 años, superpuestos dentro de un fuego. Consumían todo tipo de recursos alimenticios, adaptándose a la variedad de cada lugar geográfico. Se adaptaban, no comían exclusivamente como pensábamos, porque lo hacemos un símil con los neandertales del norte de Europa. En el norte de Europa había grandes mamíferos, pues era lo que se consumía, carne. Pero si te desplazas hacia el sur, tienes una variedad de bayas, de vegetación, de marisco. El marisqueo ha sido fundamental para la supervivencia de los neandertales hasta tiempos tan recientes. Y de hecho los más recientes están todos en zonas costeras. Hacía desplazamientos estacionales. Cuando había la caza se iban a la montaña, y cuando no había caza en la montaña pues se iban a la costa. Y hacían recorridos pues, que podían estar entre 80 a 100 kilómetros con la mayor facilidad, en 2 o 3 días. Eran unos atletas perfectamente adaptados a las condiciones ambientales. Hay algún ejemplo de canibalismo, aunque son poco frecuentes, por tanto es posible que se fueran rituales, ¿no? O a veces por necesidad. Nosotros los humanos modernos también lo hemos hecho.
Se adornaban con pintura mineral, collares de conchas, plumas de aves y garras de rapaces. También las rapaces le faltan, está el esqueleto entero y le faltan las plumas y las garras. Evidentemente esto no queda en el registro fósil, no queda conservado. Los grupos humanos deberían ser poco numerosos y tal vez familiares con problemas de consanguinidad. Esta es una de las posibilidades de la extinción de los neandertales. Los humanos modernos éramos un grupo muy numerosos. Apabullábamos allá donde íbamos, teníamos especialistas en todo, por tanto podíamos sobrevivir. Si un cazador de un humano moderno desaparecía, siempre tenía alguien que le sustituía. Si el cazador de mayor experiencia neandertal en un grupo familiar desaparece, moría el grupo entero. No había quien fuera a cazar. Su estructura corporal y robustez permitía grandes esfuerzos físicos, sentían respeto a sus muertos. Hay algunos ejemplos de enterramientos, no de abandono, de enterramientos, y practicaban enterramientos en cuevas y abrigos, en zonas protegidas. No se conoce aún su capacidad y manera de comunicarse, aunque se están haciendo intentos, pero aún no se conoce. Su pensamiento podía ser expresado de manera gráfica. Ya están empezando a aparecer grabados. El primer grabado mundial lo tenemos en una cueva de Gibraltar, lo publicamos hace unos años, y algunas pinturas, principalmente en la península ibérica. Qué interesante, en la península ibérica, tanto en el norte, en la Cantábrica, como en el sur, aquí en Málaga. En Málaga, ahí al lado, muy cerca de donde estamos aquí ahora, pues hay cuevas que tenían intentos de pintura neandertal, evidentemente no de la calidad ni de la expresión que puede tener el Paleolítico superior, por Dios, eso es arte puro, es arte puro. Pero bueno, todo se andará, todo se andará. El importante, el kit de industria lítica era de tipo musteriense, con un grado muy avanzado de elaboración tecnológica, era una tecnología puntera que le servía para todo. Bueno, un descubrimiento que acabamos de publicar, que ha salido ayer, realizado, vinculado con estas excavaciones de neandertales, cuevas de Gibraltar, pues hemos publicado, vinculado con esto precisamente el primer hallazgo de una actividad industrial, una excavación para hacer un hogar de preparación de alquitrán a partir de la vegetación. Y lo que utilizaban eran cistos, o sea, la jara. Sacaban la jara y hacían un pegote de alquitrán y lo utilizaban para construir lanzas, tal vez flechas, pero evidentemente lanzas. La madera no queda como tal, lo que nos queda es el resto de industria. Pero esta es la primera evidencia mundial de tecnología industrial. Y por la manera en que está excavado, tenían mucha costumbre, tenían mucho valor de hacerlo, no era la primera vez que lo hacían. Bien, quiero centrarme en que el 99,9% de los hallazgos de neandertal, de ocupación neandertal, están en cuevas. En cuevas. Y por tanto hemos vinculado las cuevas como un lugar de ocupación permanente por los neandertales. Como nosotros permanentemente estamos siempre a refugio, pues pensamos que los neandertales, ya que aceptamos que son humanos, pues tenían que estar siempre a refugio. Pues siempre hemos sospechado que no era así. Era una circunstancia ocasional. Eran migrantes y aprovechaban determinadas cuevas que las consideraban como suyas. De hecho, hacían grabados para decir esta cueva es mía, era como una firma, y eran circunstancias ocasionales, de horas, de días o de semanas, pero no mucho más. No había una ocupación permanente. Así que hay una vinculación extraña y eso nos va a hacer saltar después al yacimiento de Mazalacaña. Aquí vemos una serie de cuevas y descubrimientos significativos, paradigmáticos del Peñón de Gibraltar, de cuevas que hace 10 años, en el 2016 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad como el refugio
de dos de los esqueletos encontrados en Gibraltar. Ese cráneo de Gibraltar de 1848 es esta señora que hay aquí adulta, que los gibraltareños le han puesto el nombre de Nani y han hecho una reproducción real. Así que esa era la señora, no muy favorecida, pero supongo que al neandertal de turno le gustaría. Y aquí tenemos un niño, que es el niño que está al lado de una cueva, en el abrigo de Davis Tower, la Torre del Diablo, y es un niño de 4 años, aparece el cráneo exclusivamente, aquí lo han puesto en el museo, también en la cara real, le han puesto Flynn, claro, Pedernal, Siles, Flynn, parece que es la madre del hijo, aunque la madre pueda tener aproximadamente, como hemos calculado, unos 80.000 años, y el niño pueda tener unos 40.000, así que hay un poco de tiempo, ¿no? Bien, estos serían los cráneos originales, la representación real actual de hace un par de años. Voy a pasar rápidamente a algunas de las aportaciones que ha hecho la cueva de Gibraltar a el patrimonio de la humanidad neandertal mundial. Esta es una publicación del año 2006 donde se descubren las evidencias más recientes de ocupación mundial, en torno, como hemos dicho, 28 o 30.000 años. Últimos neandertales, evidentemente no, pero sí los últimos neandertales fechados y datados del mundo. Otra evidencia, consumo de mamíferos marinos. Se comían todo lo que había. Eran cazadores, pero eran carroñeros. Y bueno, pues cuando en el estrecho de Gibraltar paraban mamíferos marinos como focas, pues menuda cantidad de grasa y de energía para pasar el invierno, ¿no? Así que aquí tenemos huesos consumidos y trabajados de foca, y un poco más arriba, hace 70.000 años, pues hay niveles de marisqueo, de mejillones. Y de hecho ahora los hay, ¿no? Afloramiento a nivel del mar en la roca de mejillones fantástico, ¿no? Va a ser tan protegido, pero ganan de darle un paseo. Aquí tenemos también otro descubrimiento en el año 12 de, pues en este caso, capturas específicas de rapaces para adorno, ¿no? Y vemos al director del Museo de Gibraltar haciendo un símil de lo que podría ser, ¿no? Algo parecido al gran chamán, al gran jefe de la familia. Y también algo curioso, en el 2014, pues cazaban palomas de roca, de roquedo, aprovechaban y tenían técnica para cazarlas y las consumían. Los huesos los hay a miles, todos trabajados para el consumo de la carne. Tenían ya técnicas de caza específicas. Bien, este es un gran descubrimiento que hicimos en el año 14, que es el primer grabado neandertal de hace muy reciente, de hace unos 40.000 años de antigüedad. Es una especie de hashtag de cruce, como diciendo aquí estoy yo. Son rayas que se cruzan, no es muy grande, puede tener unos 30 centímetros de diámetro en total. Está elaborado con una precisión tremenda, con puntas de sílex. Cada pasada de esa siempre está hecho con un diestro, está siempre hecho de arriba abajo, como 30 pasadas, y de izquierda a derecha, tal como escribimos, otras 30 pasadas. Esto haciendo cálculos y experimentos, veis con microfotografía a la derecha, las sucesivas pasadas una encima de otras. Pues se tardó aproximadamente 20 minutos. Así que ese señor dejó su marca ahí. En solo 20 minutos le puso el sello y dijo: esto es mío. Posiblemente, ¿no? Si era un humano, ¿qué es lo que hace con su mano? Algo parecido que hacen los animales. Cuando sacamos los perros, ¿qué es lo que hacen los perros? Ponen su firma, ¿no? Pues yo creo que aquí dejaron su firma. Esta es la primera evidencia mundial y todavía no se ha encontrado otra parecida. Bien, hay que tener muy en cuenta, como he dicho antes, que el 80-90% del tiempo del Cuaternario, el nivel del mar, los glaciares ocupaban una gran parte del planeta. Y por tanto, lo que estaba almacenado en los glaciares hizo que el nivel del mar bajara hasta 120 metros respecto a la actualidad. Aquí tenemos el estrecho de Gibraltar.
con la marca roja de lo que es en la actualidad el promontorio de Gibraltar, y esta es la posición que tendría el estrecho si bajase 130 metros. Eso sería el paisaje normal de los neandertales y de los humanos modernos también. En la actualidad estamos en un momento de óptimo climático, que llevamos solamente 10.000 años. O sea, que no nos creamos que esto va a durar para siempre. Lo que sí es evidente que es un tiempo geológico, aunque solo sea de miles de años, tiempo geológico. Pero si seguimos la curva de evolución climática, ya vamos hacia una bajada del nivel del mar. Eso significa hacia un enfriamiento global, un poco en contradicción con lo que es eso que llamamos el cambio climático, ¿no? El calentamiento global por efecto invernadero. Bueno, ya veremos hacia dónde va esto. Esperemos que los políticos hagan un poco de caso a la ciencia, ya que aquí somos todos de ciencia. Este sería el paisaje de la península de Gibraltar en ese momento de posición baja del nivel del mar. Es una elevación rocosa rodeada de dunas, es como un paleontoniano, rodeado de dunas y lleno de lagos. De hecho, dentro de la cueva de Gibraltar tenemos un cortejo de aves tremendo que ahora no existen, como si fuera Doñana, de registro fósil, y son aves de agua dulce. ¿Dónde está el agua dulce alrededor de Gibraltar? Pues en esos lagos de agua dulce, igual que los hay en Doñana. Y las dunas subían por la ladera, como lo podemos ver en esa imagen. Esas son dunas subiendo por la ladera. De hecho, esta duna aún permanece y la podéis ver si vais a Gibraltar. Esta de aquí, que es la que tenía antes las captadores de agua. Tenías unos regueros para recoger el agua de lluvia y lanzarlo y meterlo dentro en grandes almacenes y poder sobrevivir, sobre todo en relación con la Segunda Guerra Mundial. Eso ya lo han quitado y han dejado la duna. Bueno, tener en cuenta que esa duna rampó y subió aquí arriba hasta 300 metros. Son dunas escaladoras, dunas que van subiendo y escalando la montaña cuando le empujan por detrás. Bien, este paisaje es el paisaje del 80-90% del tiempo del Cuaternario. Cuando los neandertales se van extinguiendo, se van buscando aquellos lugares que son más favorables, más confortables, y esos lugares están delimitados ahí. La península ibérica fue el último refugio de los neandertales. Esa línea roja, junto con el Mediterráneo, marca la zona de última ocupación neandertal. Todo lo que es el Algarve portugués, Andalucía y parte del Levante hasta casi la frontera con Francia. Hay muy buenos ejemplos también en Cataluña, Valencia, Murcia, etc. Los puntos rojos son grandes yacimientos, hay centenares de yacimientos. Digamos que son los 3 mejores en cuevas que guardan un registro más largo. El verde indicaría yacimientos fluviales en terrazas del Guadalquivir principalmente, curioso. En las poblaciones cercanas a Sevilla tenemos un museo muy interesante con fauna pleistocena de esa época que se puede visitar. Y otros afluentes, pues, como el Genil, recuerdo ahora mismo, bueno, cosa de verdad. Bien, el punto verde con el círculo son yacimientos neandertales dentro del continente, las cuencas del interior del continente, grandes cuencas de Granada, de Bazas, de los Pilares aquí en Almería. O sea que hay una serie de cuevas que están vinculadas con esas depresiones interiores, y estos señores lo que hacían era cazar dentro de esas depresiones con agua. Pero es curioso, y después de tantos años de trabajar y decir, está bien, todo lo que estamos encontrando y se está encontrando en el mundo, todo esto está bien, pero ¿dónde están las evidencias en superficie? En superficie tenemos que encontrarlo en lugares donde se conserven restos de fosilice. Curiosamente lo hemos encontrado en el lugar donde no fosiliza, en Doñana. Doñana es un medio silicio, ácido, al 100%, con unas aguas muy ácidas que disuelven toda la cal, todo el carbonato, todos los fósiles desaparecen. Así que es muy raro encontrar evidencia
fue el COVID el que nos hizo descubrirlo. El punto, le llamamos MTS por la publicación inglesa, es superficie pisoteada de Matalascaña, Trample Surface. Y ahí tenemos la imagen de la izquierda, el retroceso del acantilado. El acantilado de Matalascaña, de Mazagón hasta casi Doñana, es un retroceso permanente que lo hemos evaluado a lo largo del tiempo, no es poca cosa, 1 metro año. Es decir, que en 10.000 años el acantilado ha retrocedido 10.000 metros. 10 kilómetros hemos perdido de costa en Huelva. En solo 10.000 años, desde que el nivel del mar está alto. Ha ido retrocediendo. Y, bueno, pues en este año del 2020 hubo un retroceso a 2 kilómetros al oeste, como veis ahí en el punto de la población de Matalascaña. Hubo un retroceso, una corriente se orientó en ese sentido y hizo retroceder en 2 días el acantilado 30 metros. Y dejó una superficie ligeramente endurecida, no carbonatada, ferrogenizada, porque es lo que hay en el medio del hierro, ligeramente ferrogenizada, de una superficie de pisoteo, de ocupación. ¿Y qué es lo que encontramos en esa superficie? Pues aquí tenemos una parte de esa superficie del 4 de junio del 20. Estábamos en pandemia, había muchas veces prohibiciones circulares. Esto fue descubierto por 2 biólogas de Doñana que tenían el hábito y la costumbre de pasear pasear por los acantilados para ver si se descubría algo, había alguna novedad, y descubrieron unas pisadas, como veis, una superficie endurecida con multitud de marcas. Como eran biólogas, dijeron, esto parece pisadas, pero están duras. Llamaron a un colega de Doñana, que era especialista en huellas, un ignólogo, y huellas actuales. Y dijo, porra, pues estos son huellas de verdad, que se van a reconocer, que si ciervo, que si caballo, y estos son huellas, pero están duras. Esto hay que llamarlo paleontólogo. Universidad de Huelva en aquel momento, siento que me estoy viendo, ¿verdad? No, pues es que no estoy mirando el reloj, peligro. Pero vamos, ya estamos en el final, aquí lo más interesante, vais a ver lo que se mata la caña, lo que tenemos. Bueno, ya no lo tenemos, ha desaparecido. Ahora hablaremos de eso. Bien, esta es la superficie expuesta cuando estaba empezando a ser erosionada. Veis que forma un pequeño escaloncito de erosión. Esta es la superficie con las marcas, una marca más grande, otra más pequeña, y aquí hay un escaloncito que está marcando la subida del nivel del mar, 2 veces diarias, subida-bajada, retroceso, erosiona, más el oleaje. En ese momento estaba un poco el mar bravo y atacó, de hecho tanto atacó que hizo retroceder 30 metros del acantilado. Es posible que esta superficie se haya expuesto muchas veces, u otras parecidas, pero no había nadie dispuesto para verlo. Esta ocasión fue circunstancial y especial. Bien, los trabajos a lo largo, geológicos, a lo largo de todo el acantilado de Mazagón, a lo largo de 25 kilómetros al oeste de Matalascaña estaría situada aquí, y Mazagón iría para acá, que tenemos 25 kilómetros, estas son las dunas de las Perillos, 106 metros de altitud. El lugar de afloramiento es este nivel enrojecido. Fue trabajado en el año 2005 por unos colegas de mi equipo y hizo unas dataciones ahí que fechaban las dunas que estaban al pie del acantilado en 106.000 años. Así que cuando nos encontramos con ese yacimiento dijimos, bueno, pues al menos es más antiguo de 106.000. No pueden ser humanos modernos. Los humanos modernos todavía no habían salido de África. Así que eran de neandertales. Bien, pues entonces, una vez descubiertas las pisadas, las huellas, básicamente ignológico de huellas, pues nos encontramos con este escalón. Estos son las dunas inmediatamente superiores. Aquí estaría la datación de 106.000 años. Esta superficie algo más dura es la superficie con las marcas. Fijaros que ya ha retrocedido tanto que ha desaparecido. Esa superficie que teníamos antes y llegamos hasta el mar ya no está, forma un pequeño escalón. Y aquí sería el sustrato, que es esto que está aquí. Bien, pues, tanto el sustrato como esta superficie
que por estudios de geoquímica, estudios de polen, etc., descubrimos que era una laguna de agua dulce que se inundaba freáticamente en época de lluvia, igual que ha ocurrido ahora, y que se desecaba en época de sequedad o verano. Y ahí se quedaban las marcas. Y también se acumulaba hierro en los momentos de desecación. Así que la fecha de la huella estaría en torno, teniendo en cuenta los criterios de datación, a estas edades muy variables, tienen un 10% de error. Así que, bueno, en torno a 150.000 años. Bueno, son muy antiguos, son neandertales que vivían por ahí al aire libre. No hay ninguna cueva cercana en un entorno de 80-100 kilómetros. Tendríamos que irnos a Cádiz, a la Bética, o irnos a Aracena para encontrar una cavidad. No hay nada que sea cueva, absolutamente nada. Todos son arena, depósitos arenosos. Así que eran neandertales que vivían al aire libre, trabajando en la costa, viviendo en la costa y adaptándose en la costa. Por tanto, deberían de tener formas de vida adaptadas al aire libre. Y es algo que no ha quedado en el registro fósil aún. Pero es muy interesante. Es el yacimiento más importante del mundo de estas condiciones. Desgraciadamente desaparecido porque en pocos días la pandemia nos permitió escaparnos a esta zona y trabajar tranquilamente sin la existencia de millones y gente interesada, ¿no?, que pudiera destruir el yacimiento. Pero lo tuvimos que hacer muy rápidamente en 2 días, con todo, con drones, con fotografías 3D, imágenes normales, dibujos, sacar muestras, y en 2 días desapareciendo de este registro tan rico que vais a ver ahora. Bien, pues ahí tenemos huellas, claro que huellas marcadas en esa superficie extraordinaria. Eran jabalíes, esos son jabalíes. Jabalíes que por el tamaño, por la tecnología se ha avanzado mucho y se puede saber una cantidad de datos del animal que produjo las huellas tremendo. En este caso, los jabalíes más grandes triplicaban el peso de los actuales. ¿Os imagináis el miedo que da un jabalí actual? Pues imaginaros 3 veces más. Son neandertales los valientes. Bien, aquí tenemos las huellas estudiadas y una reproducción bastante buena de ese jabalí. Tenemos ciervos muy parecidos en tamaño a los actuales, Cervus el África. Tenemos uros, los antiguos toros, pero también eran gigantes, tenían 2 metros de altura. En comparación con un humano, eso no hay que lo tolee. Yo creo que por eso los neandertales no le dieron a la tauromaquia, pero el bosque primigenio tenía ese tamaño. Así que andar por la maleza endoñana y de corto y encontrarte muy charra con esto, y encima con lo que corre un toro actual, pues imaginaros eso. Así que tenía que ser, el neandertal debía ser un gran corredor. Había huellas también de caniclus, de lobos, muy parecidos a los actuales, no son gigantes. Y había elefantes de colmillo recto, no los mamuts modernos de los humanos modernos, no, esto eran elefantes de colmillo recto, los Paleoxodon. Bueno, pues estos señores tenían 4 metros de altura y 13 toneladas. Posiblemente los cazaban los neandertales, porque en esta superficie pisoteada, las huellas, bueno, hay un afloramiento precioso, ahora lo enseñaré, las huellas de estos elefantes están mezcladas con las de neandertales. Las de neandertales pisan las de elefantes, así que es posible que estuvieran siguiendo el rastro y en algún lugar de charca, donde pudieran hundirse, los cazaran con facilidad. Frente a frente es posible, claro. Bien, la extensión de esa superficie pisoteada y la relación de esa huella, pues nos pone esa evidencia. Hay evidencia de 2 machos de 60-70 años aproximadamente, hay adultos de más de 15 años, hay adolescentes de entre 8 y 15 años, las huellas hay juveniles, pero sobre todo hay 14 individuos distintos
estaban todas las madres alrededor, los juveniles, los bebés y los machos, como Dios manda, organizando aquel titulado. Bueno, pues esto todo para estar en esa pequeña superficie que nos queda de nosotros. Y por último apareció lo que estábamos esperando, las huellas de humanos. Unas veces individuales y otras siguiendo una traza de paso. Una traza de paso. Las trazas de paso van, lo lógico, van del mar hacia tierra y a lo largo de la costa, que es el recorrido habitual que hacemos los humanos, ¿no? En las playas, o para llegar a la playa y salir, o para marisquear y ir recorriendo a ver qué nos encontramos. Y por último, y gracias a los guardas del parque y a colegas que tenemos allí, que se han vuelto verdaderos forofos de la arqueología y de la geología, pues están todo el día dando vueltas. Todo el día. Tenemos un par de ellos que es una gloria bendita, si no sería imposible. Y han encontrado industria, y además industria in situ, dentro de esa superficie pisoteada. Y es industria típica musteriense, hecha con los materiales que había en el entorno. No eran materiales sofisticados, porque no hay caliza, no hay sile. Entonces era cuarcita, la cuarcita que nos encontramos cuando vamos al río Guadalquivir, un poco más arriba, y de Sevilla, y hay cantos rodados. Pues esos cantos rodados son de cuarcita. Eso era lo que trabajaban. Cuesta un poco más, corta menos, pero eran utensilios útiles. Este sería un poco una idealización de este paisaje, de intentar acechando a toda esa fauna, a ver dónde estaba la debilidad para cazarlo. Bueno, hay huellas de aves, todas las aves, pero con una pureza y una exactitud tremenda, es increíble. Eso está por publicar y por trabajar. Esto es una recreación de ese rastreo de las pisadas de elefante en estas zonas húmedas. Eran humedales de agua dulce, al estilo de las lagunas que hay en Doñana. Y esto es Doñana recreándola en el pasado en momentos húmedos y en momentos secos. Y pues por ahí pasa la fauna y va dejando sus huellas. Todo esto ha sido recogido por el Ayuntamiento de Almonte, y ha hecho esta exposición en Matalascañas, unos grandes paneles para hacer ver y resaltar lo que ha sido su descubrimiento y ponerlo en valor turístico. Esto está, si lo queréis ver, está en la zona del Ayuntamiento de Matalascañas. Esto es una visita de guardas forestales de otros parques a ese punto interpretativo. Y esto es lo que se está haciendo en la actualidad respecto al interés de Canal Sur y de otras empresas que se han asociado para hacer una película, un vídeo de un par de capítulos con representación real, humana, de lo que sería el paisaje y el rastro de las huellas. Así que, ¿qué podemos concluir? Pues que la Doñana del presente se ha reproducido en varias épocas del pasado. Algo que los que trabajamos en esto no nos lo creemos. Así que Doñana nos ha enseñado mucho. Y también pues, reconocemos los paleoambientes, que nos sirven para interpretar ese paleoambiente, ese momento que ha quedado observado en las capas sedimentarias. Así que estamos aquí expectantes para que siga retrocediendo los temporales y aflorando superficie para poder seguir trabajando. De todas maneras, queda todavía trabajo que hacer. Los acantilados del Azurillo ofrecen una ventana de oportunidad única para este tipo de ciencia, para el estudio de los neandertales costeros al aire libre. Pues muchas gracias por su atención y en este caso tenemos otro motivo para cuidar de